Revelación divina, descubrimiento sagrado que transforma todo en el plan de Dios increíble. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontraba sumido en la angustia y la guerra. Las sombras de la opresión filistea se cernían sobre la nación, y el pueblo clamaba a Yahvé en busca de liberación. En Belén, un joven llamado David, el hijo de Isaí, cuidaba las ovejas de su padre, viviendo en una simplicidad que le otorgaba cercanía a Dios. Su vida, marcada por la oración y el canto de alabanzas, resonaba con una fe robusta que lo preparaba para lo desconocido. La atmósfera en el campamento israelita era tensa. El alto y temible Goliat, un guerrero de más de 3 metros de altura, desafiaba a los soldados de Israel con burlas que resonaban como un eco de desesperanza. «¿Quién puede enfrentarse a mí?», gritaba desde el valle de Ela. Su voz retumbante infundía pavor en los corazones de los hombres, llenando sus almas de incredulidad. Era un desafío que no solo atacaba su valor, sino que también menospreciaba la grandeza del Dios viviente. Un día, cuando David fue enviado por su padre Isaí a llevar provisiones a sus hermanos, el joven pastor se encontró frente a un panorama aterrador. Al escuchar los gritos de Goliat, el fuego de la fe ardió en su corazón. «¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente?», exclamó, buscando la mirada de su rey, Saúl, que, abrumado por la desesperación, no sabía cómo responder. La fe de David brilló intensamente en medio de la oscuridad y el temor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. David, decidido a defender el honor del Señor, se presentó ante Saúl. Rechazando la pesada armadura del rey, se armó solo con su honda y 5 piedras lisas seleccionadas del arroyo, que simbolizaban su confianza inquebrantable en la providencia divina. Avanzó hacia el gigante, cada paso resonando con la certeza de que el Dios de los ejércitos estaba a su lado. El aire se cargaba de expectativa mientras Goliat se burlaba del joven, pero David, con valentía, lanzó la piedra con una determinación que provenía de su experiencia en el campo de batalla, donde se había enfrentado al león y al oso. En un instante decisivo, la piedra voló con la dirección divina y golpeó la frente del filisteo. Goliat cayó, sorprendido y derrotado. La victoria resonó en el campamento de Israel, y la historia de David comenzó no solo como la de un joven pastor, sino como la de un héroe ungido por Dios, elegido para un propósito más grande. La gloria de Dios se manifestó a través de un simple pastor, y las multitudes vitorearon, mientras una nueva nación emergía de la sombra de la opresión. Sin embargo, el peso del nuevo destino también comenzaba a cernirse sobre David, quien se preguntaba si podría sostenerse en la fe cuando las pruebas más difíciles llegaran. ¿Qué desafíos le aguardaban en su camino hacia el trono? La historia apenas comenzaba, y la mano de Dios ya se estaba moviendo en formas que cambiarían el curso de Israel para siempre. Las celebraciones en el campamento israelita eran eufóricas. La voz jubilosa del pueblo resonaba en armonía, proclamando la grandeza del Dios que había salvado a su nación a través de un joven pastor. Las alabanzas, como un incienso dulce,
ascendían al cielo mientras los corazones de los israelitas se llenaban de esperanza. Pero, a pesar de las alegrías momentáneas, en el alma de David se gestaba una inquietud. Él sabía que la batalla con Goliat no era sino la primera prueba de un camino que apenas comenzaba. A medida que la emoción se apoderaba del pueblo, David se apartó del bullicio, buscando un lugar de retiro. Se adentró en el bosque que bordeaba el campamento, donde la tranquilidad del lugar lo abrazaba como el calor de la mañana. Allí, rodeado por la majestuosidad de la creación, elevó su voz en oración, clamando: «Señor, ¿qué reservas has preparado para mí en el camino que me has trazado?» Su espíritu, lleno de gratitud por la victoria, también estaba inundado de un temor reverente por el futuro. Mientras David oraba, una voz susurrante se hizo eco en su corazón, recordándole las palabras que había escuchado en su juventud. «Te ungiré como rey sobre mi pueblo, Israel». Era un recordatorio de un destino que aún permanecía oculto en los propósitos de Dios. Sin embargo, la gloria del mundo parecería ser una carga aún más pesada que la de la honda que había usado en la batalla. En el campamento, Saúl observaba a David, no solo como un joven guerrero resplandeciente de valor, sino como un hombre que destilaba una fe que desafiaba la lógica. «¿Quién es este hijo de Isaí?», se preguntaba el rey, sintiendo la sombra de su propia imperfección frente a la gracia que había descendido sobre el pastor. Pero también brotaron semillas de celos en su corazón, pues en su mente el rey se preguntaba: ¿qué tan firme será el reino en manos de un muchacho? Días después, David fue llamado a la corte. Saúl, atormentado por un espíritu maligno, necesitaba el alivio que sólo las armonías del corazón de David podían traer. Mientras tocaba su arpa, la melodía fluyó como un manantial de esperanza, ahuyentando la oscuridad de la mente del rey. Sin embargo, tras esa serenidad se ocultaba una trama de transición divina. No pasó mucho tiempo antes de que el ejército filisteo se reorganizara y lanzara otro ataque, esta vez con un furor que superaba al anterior. En el campo de batalla, el clamor de conflicto se intensificó, y los enemigos parecían multiplicarse como langostas. David, cada vez más consciente de su papel, se aferraba a su fe. Sabía que no solo era un pastor de ovejas, sino que estaba destinado a ser el pastor del pueblo de Dios. Mientras enfrentaba a los filisteos, un pensamiento lo atormentaba. Si la victoria fue concedida anoche, ¿qué habrá mañana? Su resolución se templó en la fragua de la adversidad, y en la distancia, los ecos de su adoración persistían en su mente. En ese momento, el Señor inclinó su oído a las súplicas del joven, plantando en su corazón la semilla de un destino que hasta ese momento permanecía oculto a sus ojos. Pero lo que él no sabía sobre el plan de Dios era que la batalla no solo iba hacia el campo de los filisteos, sino que su fe prepararía el camino hacia un reino, uno que duraría generaciones y transformaría a su pueblo para siempre. Mientras el polvo del campo de batalla se asentaba, David experimentaba la inminente oscuridad que acechaba a su pueblo. Los ecos de su adoración se tornaron un súbito murmullo de inquietud. Los filisteos, con su furia renovada, parecían embriagados por un odio antiguo, como si el mismo enemigo quisiera devorar no solo a los hombres de Israel, sino también la promesa de Dios para ellos. David, aferrándose a la onda que había sido su instrumento de victoria, clamó al Señor en su corazón: ¿acaso no has prometido ser nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en la tribulación? Salmo 46:1. Mientras su fe se elevaba, una pasión renovada ardió en su interior, recordándole que no estaba solo en la lucha. Los días en la corte se tornaban cada vez más tensos. Saúl, temeroso de perder el trono,
Miraba a David con una mezcla de admiración y reproche. Cada vez que David tocaba su arpa, el rey sentía un alivio temporal, pero su alma era atormentada por la creciente gloria del joven pastor. Sus noches estaban marcadas por pensamientos oscuros, mientras la inquietud tejía telarañas en su mente. ¿Cómo se atreve un muchacho a soñar con la unción divina? El espíritu maligno que le atormentaba susurraba dudas al rey, revelando así la fragilidad de su propia posición. Mientras tanto, David, en la soledad de sus pensamientos, comenzó a entender que cada victoria traía consigo un nuevo desafío. Señor, si he de ser pastor de tu pueblo, que mis pasos sean guiados por ti. Oró, convencido de que la bondad de Dios sería su ancla. Así, el joven guerrero se preparaba sobre el yugo de la responsabilidad y el honor que le esperaba. Una noche, mientras el fuego crepitaba, el sacerdote Samuel llegó nuevamente al campamento. Con su aire solemne y mirada profunda, tomó a David bajo su manto. El tiempo de hablar ha llegado, y los planes del Altísimo no pueden ser ignorados, pronunció. David sintió como si el cielo se abriera sobre él y el peso del destino comenzara a presionar su alma. Con su corazón golpeando con fuerza, David escuchó la voz del sacerdote, quien le reveló un mensaje que resonaba con un eco sobrenatural. Tu jornada no es de guerra y honor solo, sino de una realeza que se extiende más allá de lo que tus ojos pueden ver. Las palabras de Samuel fueron como un rayo iluminando su camino, llevándolo a un entendimiento más profundo de su llamado. Esto es solo el principio, David, continuó Samuel. Serás un rey, pero el camino será tortuoso y lleno de pruebas. No temas, porque el Señor ha designado un futuro para ti que va más allá de lo que imaginas. La revelación dejaba en su corazón un destello de esperanza, pero también una sombra de temor. ¿Qué precio tendría su reinado? La guerra se intensificaba, y el pueblo de Israel, temeroso, buscaba respuestas. David, sabiendo que su destino estaba entrelazado con el de su nación, se enfrentaba a la tormenta que prometía cambios. Aún desconocía el álbum de sufrimientos y triunfos que tocaría a su puerta, pero en la profundidad de su ser, una promesa palpita. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. Y así, mientras se alzaba el sol en el horizonte, una nueva batalla se preparaba. Una batalla que no solo lucharía entre hombres, sino que desvelaría los secretos del propósito divino. David, sin saberlo, estaba a punto de encontrar no solo su destino, sino a su mayor enemigo, el rey no solo de Israel, sino también de sus propios miedos y dudas. La revelación de Dios brillaría aún en la oscuridad, y una nueva promesa emergía como un faro en la tormenta de la historia. El rey según mi corazón, cuyo legado cambiará al pueblo para siempre, está en camino. El tiempo se acercaba para que el plan soberano de Dios comenzara a ser revelado en toda su plenitud, y el mundo sería un testigo de su poder transformador. Mientras el lamento del pueblo resonaba en el aire, David se adentraba en un período de introspección. Ocultándose en las grutas y en los valles de Judea, el joven guerrero clamaría al Señor, su corazón desgarrado por la angustia de su futuro. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás lejos de mí? Oh Rey eterno, recuerda tus promesas a tu siervo, no me abandones en este desierto de incertidumbre. Salmo 13, 1-2, imploró con fervor. Los ecos de la voz del profeta Samuel aún retumbaban en su mente, recordándole que cada paso hacia el trono estaba marcado por el sufrimiento y el sacrificio. Era un tiempo de aflicción y de prueba. El alma de David se deseaba enraizar en la fe, aun cuando los vientos oscuros de la adversidad se arremolinaban a su alrededor. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? En ti confío. Salmo 27:1 reafirmó.
En la lejanía, los filisteos preparaban su próximo asalto, dispuestos a desafiar al joven líder y a todo Israel. Mientras tanto, en la corte de Saúl, el rey, atormentado por su inseguridad, ordenó que se reunieran sus guerreros. Su voz resonó con determinación fingida. Jóvenes valientes, el tiempo ajusta cuentas con los traidores y los débiles. Es tiempo de remover la amenaza. No permitiremos que un pastor nos destrone. Frente a esa creciente turbulencia, David reunió a sus hombres, los que le eran leales incluso en la adversidad. Se hallaron juntos, bajo la sombra de un árbol anciano, buscando en la palabra y en la oración fortaleza. A medida que las llamas de la fe ardían intensamente, el Espíritu del Señor descendía sobre ellos, y David tomó el arpa en medio de la noche estrellada. Sus melodías llenaron el aire, resonando con la verdad de que el Dios de Israel no había abandonado a su pueblo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1, cantaban en armonía. En cada nota, una declaración de confianza en el carácter eterno de Dios, que nunca fallaría en cumplir su pacto. Sin embargo, la sombra de la traición acechaba, y pronto David se vio enfrentado a la necesidad de tomar decisiones difíciles. Debía mantenerse firme en su fe y en su propósito, aun cuando las circunstancias invitaban a la desesperación. Con el corazón palpitante de valentía, David decidió que debía confrontar el miedo que amenazaba a su gente. Si el Señor está de nuestro lado, ¿quién podrá contra nosotros? Romanos 8:31, proclamó. Así, sus hombres se armaron, y una nueva luz encendió sus corazones en la oscura noche. Se dirigieron a la batalla, no solo armados de espadas y lanzas, sino también de una fe que podía mover montañas. Mientras tanto, en los oscuros rincones del palacio, Saúl sentía un estremecimiento, removido por la inquietante realidad de que un nuevo rey estaba surgiendo. Lejos de sus temores, en el campo de batalla, David se preparaba para enfrentar a Goliat, el campeón filisteo. Todo Israel contenía el aliento, y alrededor de ellos se cerraba un círculo de expectación y temor. Era un conflicto que resonaría en la historia, un momento que marcaría un antes y un después en la vida de David. Las palabras de Samuel reverberaban en su corazón mientras se colocaba su honda. Este es solo el comienzo. Las esperanzas se entrelazaban con el suspenso. Había llegado el momento de conocer al adversario que cultivaba dudas y miedos. Y así, con una honda en mano y la mirada fija en su destino, David se enfrentó a Goliat, orando en su interior, aguardando la instrucción divina que sin duda lo guiaría hacia la victoria. En este instante de decisión, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse, prometiendo que a través del desafío más grande, emergiendo de la oscuridad, habría una victoria que transformaría todo. ¿Qué más escondía el propósito divino en la historia que se desplegaba ante ellos? Y así se dio el encuentro, un momento que marcó la eternidad. Goliat, imponente en su armadura, desafió al ejército de Israel, alzando su voz como un trueno. ¿Soy yo un perro para que venga a mí con palos? Hoy daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 1 Samuel 17, 43-44. Su risa, estruendosa y burlona, se alzó sobre el valle, resonando en los corazones de los guerreros israelitas, quienes temerosos se escondieron tras sus escudos. David, con su honda enclavada en su mano, alzó su mirada al cielo, recordando que no venía en su propia fuerza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. 1 Samuel 17:45, clamó con una voz audaz que retumbó en el aire. En ese instante, la fe reemplazó al miedo, y el aliento de toda una nación se volvió uno con el de David.
El pueblo observaba con ojos atónitos, sus corazones latiendo con la esperanza que comenzaba a encenderse como una llama brillante. Mientras David giraba su onda, el Señor activaba un propósito divino en el corazón de cada israelita presente. Con un movimiento decidido, lanzó la piedra, que surcó el aire como un mensaje divino. La victoria estaba asegurada, la justicia del Señor se manifestaría ante todos. Y así, la piedra golpeó en la frente de Goliat, quien cayó al suelo como los ídolos que caen de sus pedestales. La tierra tembló ante el acto del Dios soberano, y los filisteos, viendo a su campeón caer, se llenaron de terror. David no solo había derribado al gigante, sino que su fe había cimentado la esperanza en un pueblo quebrantado. Los israelitas, sacudidos por la valentía de su joven líder, se levantaron en un grito de júbilo y valentía. Israel tiene un nuevo valiente. Resonó por las laderas del valle. Las trompetas sonaron, y los hombres de guerra levantaron las espadas, animados por la poderosa intervención del Altísimo. Ellos comenzaron a perseguir a los filisteos, que huían como hojas arrastradas por el viento. Sin embargo, no solo la batalla era de importancia. En medio de esa victoria palpable, había un mensaje mayor. David entendía que su éxito era parte de un diseño divino más grande. El Señor es mi fortaleza, y en Él me he confiado. En el momento más oscuro, su luz brilla con claridad. Salmo 27:1, murmuraba David, reconociendo que cada paso estaba cuidadosamente orquestado por el Creador. De regreso a su tierra, las voces celebratorias jugaron entre los campos, pero en el corazón de David persistía un anhelo de comprender el alcance del propósito de Dios sobre su vida. No era solo la gloria conseguida, sino el camino que se extendía ante él. La realeza, el liderazgo y un pueblo que lo llamaría rey, en el favorable y el desfavorable. Mientras David se adentraba en la ciudad, el estruendo del júbilo llenó el aire. Las mujeres danzaban y cantaban. Saúl hirió a 1000, pero David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Pero en ese eco de alabanza, el viento susurró antiguos secretos que nunca se revelarían completamente. Cada aplauso era también un recordatorio de la carga que llevaría. Así, la historia de David seguía escribiéndose bajo la supervisión del Altísimo, quien tenía planes aún más grandes que se gestaban en la eternidad. En cada victoria y en cada desafío, el propósito divino estaba al acecho, aguardando el momento perfecto para ser revelado, porque no hay nada que impida a Jehová salvar, sea por muchos o por pocos. 1 Samuel 14:6. La próxima prueba aguardaba, y el camino hacia el trono estaba envuelto en un misterio glorioso, prometiendo que la verdadera historia de redención había comenzado. Mientras las celebraciones se desbordaban, David se retiró a un lugar apartado, buscando refugio en la justicia y la paz de Dios. Los ecos de la victoria resonaban en su mente, pero había preguntas que atormentaban su corazón. ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué destino has trazado para mí? En medio del regocijo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre su alma. En la quietud, el aire se tornó cargado de una presencia divina. De repente, el profeta Samuel apareció frente a él, como un destello de luz en la penumbra. Su mirada era firme, pero sus ojos mostraban compasión. David, joven pastor, el camino que has comenzado apenas ha iniciado. No solo has vencido a un gigante, has abierto la puerta a un reino que necesita un corazón conforme al de Dios. 1 Samuel 13:14. David cayó de rodillas, atónito por la revelación del profeta. La ungimiento sobre él no era solo una marca de honor, sino un mandato a cumplir. El Señor está contigo, pero las pruebas aún vendrán. Mantente firme en tu fe. Las palabras de Samuel reverberaban en su ser como un eco sagrado a través de los tiempos. La celebración en la ciudad prosiguió,
Pero en la oscuridad del corazón humano algo comenzó a gestarse. Saúl, el rey, observaba desde su trono con creciente desconfianza. La alabanza hacia David le taladraba los oídos, y su corazón conocía la envidia que nacía como una serpiente enroscada en su pecho. «¿Qué es esto que escucho? ¿Quién se atreve a desafiarme así?», gritaría, sintiendo su poder tambalearse. David, en su inocencia, no entendía la oscuridad que se cernía sobre él. A medida que su fama crecía, también se transformaba la naturaleza de su relación con Saúl. Se convirtió en un músico que calmaba los impulsos del rey, pero bajo esa corteza de amistad, la rivalidad comenzaba a gestar un futuro sombrío. «Soy un enemigo de mi rey, nunca lo he querido, pero el favor de Dios recae sobre mí», pensaba David, cuestionando el destino que aguardaba. Una noche, mientras tocaba su arpa bajo la luz tenue de las estrellas, David sintió el murmullo del Espíritu Santo. «El corazón del hombre puede ser engañoso», le susurró la voz. «Una vez ungido, el enemigo buscará atacarte por todos los flancos, y tu fe se pondrá a prueba». David cerró los ojos, sintiendo la carga del mensaje divino sobre su vida. Mientras el sol comenzaba a despertar al día siguiente, Saúl tomó una decisión desesperada. Él, consumido por la envidia, vio a David cuando éste entró a su presencia. Con un impulso violento, lanzó su lanza, y la ira del rey cortó el aire como una tormenta. «Traidor, esto es un desafío a mi reino». David esquivó la lanza con agilidad, su corazón palpitando con terror y fe en igual medida. No sabía que el camino a la realeza traería consigo una persecución implacable. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Resonaba en su mente, dándole aliento en la prueba. Y así, mientras se adentraba en la noche oscura de la incertidumbre, la historia divina de David se entrelazaba con el relato de un plan soberano aún más grande. Cada desafío y razón de temor era parte de la historia redentora que Dios había trazado desde la eternidad. Lo que David no sabía es que las sombras que se cernían sobre él serían el puente hacia un destino que cambiaría el curso de su vida y el de todo un pueblo. La búsqueda del reino no solo era una cuestión de poder, era la búsqueda de un corazón que amara y se sometiera al propósito divino, porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Con cada paso, la revelación de Dios se tejía a través de los acontecimientos, prometiendo que, a pesar de las adversidades, su propósito seguiría en marcha. Porque en la eternidad, lo que parecía un final oscuro era simplemente el inicio del glorioso cumplimiento del plan de Dios. El viaje acababa de comenzar, y en su futuro se vislumbraban cosas insondables, preparadas desde antes de la fundación del mundo. David huyó de la corte, sintiendo en cada paso el peso de la misión que se había desatado en su vida. La música que antes había aliviado al rey ahora resonaba como un eco de traición, mientras las sombras del descontento se cernían sobre él. «¿Acaso he hecho mal al servir a mi rey?», se preguntaba ansioso, mientras buscaba refugio en el monte, donde sus pensamientos podían fluir como los ríos de agua viva que conocía. En su soledad, las palabras de Samuel reverberaban en su mente, llenando su espíritu de una mezcla de aliento y desesperación. «Mantente firme en tu fe». Con el corazón hecho un lío, David se arrodilló entre las rocas, clamando a Dios. «Oh Señor, ¿por qué has permitido que esta tormenta me siga? ¿Acaso no ves mi corazón? ¿No ves mis intentos por ser fiel?». Mientras la brisa susurraba entre los arbustos, una luz brillante comenzó a dibujar formas sobre el suelo a su alrededor. Sintiéndose envuelto en un manto de paz sobrenatural, David alzó la vista. Una figura se materializaba ante él.
el ángel del Señor, cuya presencia irradiaba la luz del cielo. David, el amado de Dios, ha sido elegido no solo para reinar, sino para ser el instrumento de redención sobre Israel. David quedó estupefacto, sus labios temblaron de asombro. ¿Qué debo hacer, Señor? Las sombras de mi rey me persiguen, y yo solo deseo servirte. El ángel, cuya voz era como un trueno suave, continuó: Tu camino no será fácil. Deberás enfrentar la ira de Saúl y el dolor de perder lo que has amado. Sin embargo, recuerda que el sufrimiento es parte del plan divino. Mientras las brillantes palabras del ángel calaban en su ser, David miró hacia el vasto cielo estrellado. «¿No me abandonarás, verdad?», preguntó con una mezcla de temor y fe. «Yo soy contigo. Nunca te dejaré, ni te desampararé». Hebreos 13:5. Resonó el eco en su mente, llenándolo de esperanza. Luego, el ángel le mostró una visión. Más allá de sus luchas actuales, su linaje traería salvación. Desde tu sangre, reyes surgirá, y de tu descendencia, el Mesías. En ese momento, David comprendió que su dolor personal era un hilo que se entretejía en el grandioso tapiz del propósito de Dios. Lo que él veía como adversidad, el Señor lo había orquestado para un bien mayor. A poco de llegar a su corazón, una nueva fortaleza emanó de su ser. Con determinación renovada, David se levantó del suelo y levantó su voz con un salmo. Cantaré al Señor por su fidelidad, por su justicia y por su amor inquebrantable. Salmo 13:5. Su pasión por Dios ardía aún más, y las palabras de adoración se elevaron de su corazón como incienso fragante. Sin embargo, el plan divino no se desmoronaría sin que muchos pasaran por la refinación del fuego. Así, David comenzó a evocar la unión de aquellos que también buscaban a Dios, formando un círculo de guerreros fieles. Ellos llorarían, combatirían y orarían juntos, sabiendo que cada batalla enfrentada era un paso hacia la promesa del reino eterno. Mientras la oposición emergía en forma de intriga y traiciones, David permaneció firme, convencido de que, aunque los vientos se alzasen con furia, su confianza en el Señor nunca se vería sacudida. «Mi roca y mi refugio eres tú», se repetía, reforzando su fe a cada instante. Y así, la historia de David avanzaba, mientras la alabanza y los desafíos se entretejían. Lo que parecía un tablero de ajedrez cubierto de caos, estaba siendo movido por la mano soberana de Dios. En los rincones más oscuros de la adversidad se escondían las promesas de luz y gloria. Sin embargo, había más en juego, y la sombra de un enemigo manifiesto aún aguardaba. El maligno, observando desde un lugar oculto, preparaba su asalto final, buscando destruir al ungido antes de que pudiera cumplir su destino. ¿Qué más revelará el Señor a su siervo? La batalla apenas comienza, se preguntó David mientras los ecos de la alabanza se desvanecían en el horizonte. Con la determinación firme en su corazón, continuó hacia lo desconocido, con la certeza de que el plan de Dios se despliega en cada lágrima derramada y en cada victoria alcanzada. El temple del cielo aún aguardaba, y la llegada del Mesías estaba más cerca de lo que él imaginaba. Mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, los colores del cielo se tornaban en un ocaso que reflejaba la turbulencia en el corazón de David. Se encontraba en una cueva cercana, rodeado de sus leales hombres, aquellos que habían hecho del sufrimiento su compañero y del sufrimiento su ímpetu. Cada mirada que cruzaban decía lo que las palabras no podían expresar. Anhelaban un futuro mejor. David, con su mente asediada por la incertidumbre, se puso de pie y se dirigió a ellos. «Hermanos», empezó, su voz resonando en el eco de la cueva, «hemos sido llamados a ser un pueblo de fe y valor. Aunque nos persigan sombras y vientos tempestuosos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no nos ha desamparado.
Él ha prometido traer salvación a través de mí, y en Él deseo apoyarme. Los hombres, cansados pero determinados, levantaron sus espadas en un júbilo que hacía eco en la caverna. Sabían que más allá de las dificultades había un propósito divino, aunque su comprensión aún estuviera velada. Mientras David los animaba, una inquietante calma se apoderó de su alma, como si una toma de conciencia mayor estuviera a punto de revelarse. En medio de esta temprana comunión, uno de sus guerreros, Abisai, se acercó a David. «Mi rey, hemos escuchado rumores de que Saúl, consumido por la rivalidad, se acerca nuevamente a nuestra búsqueda. Ellos buscan nuestro fin, pero no debemos temer, pues quien está con nosotros es más poderoso que quien está contra nosotros». David asintió, pero algo más profundo y más inquietante libre se movía en su espíritu. Esa noche, mientras sus hombres a su alrededor dormían, David se retorcía en sus pensamientos, buscando claridad. Se arrodilló una vez más, alzando su corazón en un clamor ferviente. «Señor, guíame en este velo de oscuridad, permíteme ver tu propósito en medio de esta tormenta. Debo confiar completamente en las promesas que has hecho». La respuesta llegó como un murmullo en el viento, suave pero firme. «He aquí, David, tu sufrimiento no es en vano. Ante la adversidad se posicionan los fieles y los temerosos. La simiente de tu linaje traerá luz. El Mesías pasará por ti. La sangre del justo será la fuente de redención para millones». A medida que las palabras se asentaban en su corazón, una revelación de carácter glorioso se materializó en su mente. Las pruebas que enfrentaba eran parte de un plan mucho más grande. Este camino de incertidumbre era, de hecho, un camino hacia la gloria. La presión de la espada por un lado y la adoración por el otro estaban entrelazadas en un propósito soberano. David se sintió empoderado. La tormenta de dudas que había perseguido a su corazón fue ahogada por la oleada de la verdad que el Señor había sembrado. Con un nuevo fervor se levantó. Decidió que esa noche formaría la primera del amanecer de la liberación. Reuniendo a sus hombres nuevamente, esta vez con un espíritu renovado, les compartió lo que había recibido. «Hermanos, aclaremos nuestros oídos. Dios ha escuchado nuestro clamor. No estamos solos en esta batalla. Hay un tiempo de liberación por venir». A medida que la noche avanzaba, un sentimiento de anticipación misteriosa abrazaba al grupo. David sintió un latido divino en su pecho, como si la tierra misma esperara el cumplimiento de una promesa que cambiaría la historia de su pueblo. «¿No ven?», meditó mientras miraba el horizonte que comenzaba a iluminarse con la luz de la mañana. «Todo lo que hemos soportado es una preparación para lo que Dios va a hacer. La sombra del enemigo puede ser intensa, pero la luz del Todopoderoso brilla aún más. Cada lágrima, cada batalla nos acerca a la proclamación de la gloria divina». El eco de esperanza resonó entre ellos como si una llamada de batalla hubiera sonado. No sabían lo que el mañana traería, pero comprendieron que lo que venía era parte del plan del Creador. Sin embargo, una pregunta ardía en el ambiente. ¿Cuál es el precio que debemos pagar para ver la gloria de Dios revelada? Con la fe entrelazada con la expectativa, David sabía que el próximo capítulo de su vida podría deparar sorpresas inimaginables. Y así, mientras el nuevo día despuntaba, el espíritu de David resplandecía con una determinación renovada. El reino de Dios debía prevalecer, y él estaba preparado para enfrentarse a cualquier adversidad. El todo más allá de la inminente confrontación permanecía oculto en el misterio de Dios, con la esperanza de conocer pronto el pleno significado de su destino. ¿Qué otras instrucciones recibiré del cielo?, reflexionó David, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, augurando cambios en su vida y en el futuro de Israel.
Mientras la luz del nuevo día bañaba las rocas y las sombras se retiraban lentamente, David se sentó en la entrada de la cueva, sus pensamientos aún girando en torno a la revelación divina que había recibido. El aire fresco de la mañana trajo consigo la fragancia de los campos cercanos, y en su corazón resonaba una canción de esperanza. Sin embargo, en su interior sabía que la paz que había recibido no sería de larga duración. Los rumores sobre la cercanía de Saúl se intensificaban, y como un pez en la red, David sentía que su libertad estaba a punto de ser atrapada. No obstante, un nuevo ardor de fe le llenaba el alma, y volvió a clamar al Señor. Dios de Israel, he escuchado tus promesas. Dame valor para enfrentar lo que ha de venir, y proporciona guía a mis hombres, quienes se ven consumidos por el miedo. Con la luz del sol llegó la certeza. El que fue ungido por Samuel, el que es perseguido por el rey, no podría ser olvidado por el Altísimo. Más que un rey, soy un instrumento en tus manos, murmuró David con firmeza. A medida que sus hombres se despertaban, uno a uno se acercaban a David, capturando la esencia de su ánimo levantado. ¿Qué ordenas, rey nuestro?, preguntó Abisai, que había sido su luz y su sombra, su amigo y su guardián. Preparemos nuestros corazones, respondió David. No hemos de enfrentar al enemigo con temor, sino con la certeza de que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nos levantaremos hacia la batalla con fe y clamor. En ese momento, la visión de una nube oscura asomó en el horizonte. Saúl se acercaba con su ejército, un mar de sombras bajo el cielo brillante. Las figuras comenzaban a tomar forma, y una mezcla de terror y determinación descendió entre los hombres de David. «¡Miren!», gritó uno. «El rey nos ha encontrado y no habrá vuelta atrás». «No teman», David replicó. «Recordemos lo que el Señor nos ha prometido. Cada confrontación es una oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste. Lo que parece pérdida traerá victoria». Sus hombres le miraron con admiración. Había un peso en sus palabras, los ecos de su enfrentamiento final resonaban en sus corazones. Mientras el ejército de Saúl se acercaba, un silencio espectral se apoderó de la tribu de David. De repente, un hombre de su grupo se lanzó hacia el frente. «Es la hora. ¿Por qué iríamos a la guerra sin prepararnos? Clamemos al Señor, que Él nos guíe en este tiempo de necesidad». David, sintiendo que el cielo mismo se inclinaba sobre ellos, se unió a su guerrero y todos se postraron, clamando en un clamor unánime. «Señor de los ejércitos, escúchanos. Envía tu favor en esta batalla y que se haga tu voluntad». Y fue en ese momento, cuando la súplica se convirtió en un coro de fe, que el viento sopló con fuerza, trayendo consigo a aquel que sería un instrumento de la voluntad divina. Un mensajero de Dios, un ángel del Señor, se apareció ante ellos, y su luz brilló como el sol, su voz resonaba como el trueno. «He aquí, el Señor ha escuchado tu clamor y ya ha preparado el camino para la victoria. La cabeza de Saúl caerá, y de este día surgirán las promesas cumplidas». La revelación fue como el sonido de muchas aguas, envolviendo a David y a sus hombres en un halo de poder y esperanza. Sabían que no solo estaban luchando una batalla terrenal, sino que se encontraban en medio de una guerra celestial, donde sus almas estaban entrelazadas con el destino de su nación. Con el corazón palpitante, David comprendió que este encuentro no era solo sobre su propia salvación, sino que Dios se preparaba para usarlo como parte de un plan más grande, la fundación de un reino eterno. Su linaje se convertiría en la historia que llevaría la redención al mundo. Mientras sus corazones se llenaban de expectación, la oscura línea de los enemigos se acercaba inexorablemente. «¿Qué lamentará el cielo, hermanos?», se preguntó David con fervor.
No es una batalla profetizada, un sacrificio necesario, un precio por la gloria que vendrá para el pueblo de Dios. Y así, en el momento del más profundo silencio, David se dio cuenta de que, aunque la batalla comenzaba, había una mayor revelación a la vista. «El tiempo de la prueba ha llegado», dijo en voz baja, «y nosotros seremos los testigos de la gloria de Dios manifestada entre nosotros». Pero ¿qué otros secretos quedan por desvelar en la eterna trama de su soberanía? Mientras la batalla se formaba en el horizonte, David y sus hombres sintieron el agitado pulso del destino latiendo en sus corazones. La tensión era palpable. El ejército de Saúl se acercaba con una furia resuelta. Sin embargo, el clamor de fe que habían levantado resonaba todavía en el aire, y el eco de la promesa divina vibraba dentro de cada alma presente. David, con su honda en mano, contempló el campo de batalla, sus pensamientos entrelazados con visiones de lo que vendría. Se percató de que la lucha no solo era una confrontación física, sino también un enfrentamiento espiritual. Señor, prepara nuestros corazones, que nuestra voluntad se alinee con la tuya, murmuró, buscando en cada palpito de su ser la dirección del Altísimo. Mientras los soldados de Saúl se formaban en un mar de armaduras brillantes, David vio por un instante a su antiguo rey, una figura tan familiar, ahora movida por la inseguridad y el rencor. El rey Saúl había sido una vez su protector, pero los celos lo habían transformado en un adversario. Saúl, has olvidado al Dios que te ungió, reflexionó David, una mezcla de tristeza y determinación llenando su pecho. «David», gritó Abisai interrumpiendo sus pensamientos, «el momento se acerca, ¿qué ordenas que hagamos?» David, sintiendo el fervor de sus hombres y el peso de su propia misión, levantó su mano señalando hacia el horizonte. «No lucharemos con espadas ni con lanzas. Nuestra arma es la fe. En el nombre de Jehová de los ejércitos los veremos caer», afirmó con una voz resonante. A medida que el sol empezaba a descender, iluminando el campo de batalla en tonos de oro y sangre, los dos ejércitos se preparaban para el choque. David sintió el ardor del propósito divino ardiendo en su interior, y recordó las palabras de Samuel: «Serás un rey, y tu línea será eterna». Esa verdad lo animó mientras se disponía a avanzar no solo como guerrero, sino como el elegido de Dios. De repente, la figura imponente de Saúl se destacó entre sus filas, su mirada en llamas. «David, te has convertido en mi enemigo», aulló desde la distancia. La venganza y la desesperación llenaban su voz, resonando en el viento. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, David levantó su voz en un clamor de alabanza, recordando que él no estaba solo en esta lucha. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», exclamó, guiando a sus hombres en un cántico. «En el día de la adversidad, Él me ocultará en su tabernáculo, en lo secreto de su morada, me protegerá». Salmo 27, 1-5. La melodía de su voz se unió con los corazones de sus guerreros, creando una muralla de fe que desafiaba las sombras del temor. Los corazones se encendieron con la fuerza de su fe, y en ese instante las visiones del ángel del Señor que habían tenido cobró vida en sus mentes. La victoria estaba ligada a su obediencia y valentía. Con la determinación renovada, David avanzó, seguido por sus hombres, en dirección al enfrentamiento. De inmediato, las líneas se encontraron. Los gritos de guerra resonaron entre la tierra y el cielo, y la batalla cobró vida. Pero mientras el caos se desataba, David recordó que había más en juego que una simple victoria. «¿Qué otros misterios, oh Señor, planeas revelar a través de mí?», se preguntó a medida que esquivaba la primera embestida. Los filisteos, sintiéndose confiados, comenzaron a retroceder al ver el valor de los hombres que luchaban en el nombre del Dios vivo. «La batalla es de Jehová»,
David proclamó, lanzando su honda con precisión divina, llevando la primera derrota al enemigo que se atrevió a desafiar al pueblo de Dios. Pero mientras avanzaba el clamor y el estruendo, David sintió que un enemigo aún más sombrío acechaba. Saúl, abrumado por la locura, se lanzaba hacia él, más furioso que nunca. David vio los temores de su rey manifestarse. El peleador que había conocido se encontraba perdido en la neblina de la desesperación. «Saúl, esto no es un combate personal. El destino de Israel está en juego», clamó. Pero su grito se perdió en el fragor del combate. La pelea se intensificó, y entre la densa batalla de espadas y lanzas, David vio una visión de lo que estaba en juego. No solo era su vida, era el futuro del linaje que Dios había prometido. «Hay un precio que pagar», murmuró David mientras corría, cada paso acercándolo más a su propósito. Sumido en la lucha, Saúl, impulsado por la rabia, se lanzó hacia David con una lanza en mano. Un instante de crudo suspenso se cernió sobre ellos. David, en equilibrio entre la fe y la cautela, indefenso ante el ataque, cerró los ojos en una súplica silenciosa. «Señor, guíame para que este día no sea el final». El tiempo pareció detenerse. En un giro dramático, la lanza de Saúl fue desviado por un ejército celestial que se movía en respuesta a su clamor. Su mano se tembló, y la lanza se desvió, impactando en un guerrero cercano. La gloria divina se apoderó de la escena, dejando a todos atónitos. La batalla continuaba, pero un cambio había ocurrido. La duda y el enojo de Saúl se convirtieron en terror al verse rodeado. Él retrocedió ante el poder que se había formado en la unificación de los corazones de David y sus hombres. Las palabras de David se hicieron eco en el corazón de los guerreros filisteos. «La victoria es del Altísimo que nos ha convocado». Y fue entonces que David vio lo que su fe había traído, la manifestación visible del poder de Dios. «Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él». Salmo 118:24, gritó mientras conducía a su pueblo hacia la victoria reveladora. La gloria del Señor parecía estar a punto de iluminar el camino hacia un plano aún más grande. En ese momento de triunfos, David preguntó en su corazón, ¿qué más tiene Dios para aquellos que creen? La victoria estaba al alcance de la mano, pero el verdadero desafío apenas comenzaba a desenredarse. Las sombras de la traición y la lucha contra el propio rey le aguardaban. Cada paso en este camino estaba marcado por un propósito divino mayor que sus propios anhelos. ¿Qué más misterios de la soberanía de Dios se desplegarían frente a él? Con cada enfrentamiento, la comprensión de su llamado se profundizaba, mientras el hilo del propósito eterno se tejía más firmemente. La revelación aún no había alcanzado su clímax, y David, en su valentía, se preparaba para enfrentar no solo al rey que lo perseguía, sino a los secretos del alma humana que llevaban la carga de su propio destino y el de la nación. ¿Cuál sería el próximo capítulo en esta asombrosa obra del Señor?